Advertencia. El contenido de este vídeo para algunos podría ser ofensivo y la gente que participa son única y exclusivamente personajes. Sentirse ofendido desvía el propósito de este vídeo, el cual es entretener. Gracias por su comprensión. Yo soy Daniela, pero en el hospital todos me llaman Dani. Tengo 32 años y he trabajado como enfermera por más de 10. Mi trabajo en un hospital aquí en Ciudad de México es mi vida. Siempre me ha gustado ayudar a las personas y ser enfermera me da esa oportunidad todos los días. Mi madre también era enfermera, así que creo que lo llevo en la sangre. El trabajo es pesado, especialmente en el turno de noche. Mi rutina comienza a las 7 de la noche y termina a las 7 de la mañana. Tratamos todo tipo de casos, pero la UCI siempre es la parte más tensa. No hay margen para errores. He visto muchas cosas ahí. He perdido pacientes que se convirtieron en amigos y eso duele, pero tenemos que seguir adelante, siempre pendientes del próximo paciente que necesita ayuda. Esa noche comencé mi turno como siempre, haciendo mis rondas por la UCI, revisando a los pacientes, ajustando los medicamentos y asegurándome de que todo estuviera en orden. Estaba revisando los expedientes cuando noté a un hombre acostado en la cama 13. Estaba conectado a varios aparatos, pero parecía tranquilo. Me extrañó porque no recordaba haber recibido ningún paciente nuevo esa noche. Mi primera reacción fue verificar su expediente en la computadora. No había nada, ni nombre ni historial. Nada. Pensé que era un error del sistema. Llamé a la doctora Marta, que estaba de guardia conmigo esa noche. Ella también se quedó confundida. Revisamos los registros de entrada, llamamos a recepción, pero nadie sabía nada sobre él. Aún así no podíamos dejar de atenderlo. Examinamos al paciente, verificamos sus signos vitales y ajustamos los aparatos según fuera necesario. Estaba estable, pero la ausencia de cualquier información era perturbadora. Decidimos mantener una monitorización rigurosa y tratar de resolver la situación por la mañana, cuando la administración estuviera disponible. En los días siguientes, esa sensación de que algo estaba mal solo empeoró. Cada vez que hacía mi ronda nocturna, el hombre de la cama 13 estaba allí, siempre igual. La doctora Marta y yo continuábamos monitorizando, pero la falta de cualquier información sobre quién era o cómo había llegado allí me inquietaba. Empecé a preguntar a mis colegas sobre el paciente. El enfermero del turno de la mañana dijo que nunca había visto a nadie en la cama 13. Carla, otra enfermera que trabaja conmigo de noche, tampoco notaba nada diferente. La doctora Marta estaba igualmente perpleja, pero curiosamente, parecía que la presencia de ese hombre no la afectaba de la misma forma que a mí. Era como si yo fuera la única que sentía el peso de esa situación. Esto me estaba volviendo loca. Decidí que necesitaba investigar por mi cuenta. Durante una de mis noches libres, fui a la administración del hospital y pedí ver los registros de todos los pacientes de la UCI. El responsable del archivo, don Gerardo, me miró con desconfianza, pero finalmente me dejó revisar. Pasé horas allí revisando todos los papeles, pero no encontré nada sobre el hombre de la cama 13. Al final de la noche, exhausta y frustrada, fui a tomar un café a la sala de descanso. Fue entonces cuando doña Celia, una enfermera jubilada que estaba visitando el hospital, se acercó a mí. Me preguntó qué hacía allí tan tarde y cuando le conté sobre el paciente misterioso, se puso pálida. Doña Celia me contó que muchos años atrás hubo un paciente en la cama 13 que murió de manera misteriosa. Se llamaba Pedro y había sufrido un accidente grave. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, no sobrevivió. La historia decía que incluso después de muerto, cosas extrañas seguían ocurriendo en la cama 13. Algunos empleados creían que su espíritu aún vagaba por el hospital. Mi corazón se aceleró, pero ese era el nombre que necesitaba. Esa noche volví a casa con la cabeza a 1000 por hora. Necesitaba confrontar al paciente en mi próxima noche de trabajo. Fui a la cama 13 con una mezcla de miedo y determinación. Cuando llegué, él estaba allí, como siempre, esperándome con la misma mirada vacía. Intenté hablar con él, pero seguía mirando al vacío sin responder.
Entonces decidí volver al archivo del hospital y busqué su expediente. Ahí estaba, con todos los detalles del accidente y su muerte. Pero lo más perturbador era su foto. Era el mismo hombre que veía todas las noches en la cama 13. Regresé a la UCI con el expediente en mano. Me acerqué al paciente, le mostré la foto y le pregunté qué quería. Para mi sorpresa, finalmente habló con una voz débil y distante. Dijo: «Solo quiero que alguien sepa lo que me pasó». Mi corazón estaba en la boca. Le pregunté qué quería decir con eso. Pedro contó que había sido víctima de negligencia médica la noche del accidente. Los médicos estaban sobrecargados y no le prestaron la debida atención. Murió debido a un error que podría haberse evitado. Con esta revelación, sentí una mezcla de tristeza y rabia. Decidí que debía hacer algo. Al día siguiente fui a la administración del hospital y denuncié lo que Pedro me había contado. Aunque era una historia antigua, abrieron una investigación. Después de que hice la denuncia sobre Pedro, algo cambió. La noche siguiente, cuando regresé a la UCI, Pedro ya no estaba allí. Era como si finalmente hubiera encontrado paz. La figura que me atormentaba cada noche ya no estaba, y, aunque se había convertido en parte de mi rutina, la investigación sobre la muerte de Pedro fue tomada en serio por la administración del hospital. Revisaron los archivos antiguos, entrevistaron a empleados que aún estaban allí desde la época de su muerte e incluso llamaron a especialistas para revisar el caso. Descubrieron que de hecho hubo negligencia médica. Pedro murió debido a un error que podría haberse evitado si el equipo médico le hubiera prestado más atención. Esta revelación tuvo un gran impacto en el hospital. Hubo una reformulación en los procedimientos de atención en la UCI. El equipo médico pasó por un entrenamiento riguroso y la administración implementó un sistema de revisión de casos para asegurar que nada similar volviera a ocurrir. Nunca volví a ver a Pedro después de eso, pero de alguna manera siento que él está en paz. Saber que su historia fue contada y que su muerte no fue en vano me trae algo de consuelo. A través de mí, él logró una especie de justicia, y yo también encontré un poco de paz sabiendo que ayudé a corregir un error y a mejorar el cuidado de los pacientes. Me llamo Marcos y soy enfermero. Después de muchos años trabajando en un hospital en Guadalajara, decidí enfrentar un cambio y buscar nuevas oportunidades en otra ciudad. Así fue como conseguí un empleo en un hospital aquí en la Ciudad de México. Confieso que al principio estaba bastante entusiasmado con la idea de empezar de nuevo en un lugar nuevo. Era una oportunidad para explorar diferentes horizontes en mi carrera y de paso conocer una nueva comunidad. Pero desde los primeros días en el nuevo hospital, algo me incomodaba. No sé bien cómo explicar lo que era. Tal vez era la sensación de estar en un entorno desconocido, o quizás era algo más profundo. A pesar de eso, mantuve mi enfoque en el trabajo. Después de todo, como enfermero mi prioridad siempre ha sido cuidar de los pacientes y asegurarme de que reciban el mejor tratamiento posible. Sabía que necesitaba adaptarme al nuevo ambiente y dar lo mejor de mí. Mientras trataba de ajustarme al ritmo frenético del nuevo hospital, un caso en particular llamó mi atención. Un paciente llegó a la sala de emergencias en estado grave, víctima de un accidente automovilístico. Los médicos lucharon por estabilizarlo, pero su estado era crítico y en poco tiempo lo llevaron a la UCI donde cayó en coma. El paciente, cuyo nombre era Daniel, tenía pocos familiares en la ciudad. La única persona que aparecía regularmente para visitarlo era su tío, un hombre de mediana edad llamado Carlos. Carlos venía todas las noches, siempre con una expresión preocupada, pero agradecido por el cuidado que yo y el equipo médico brindábamos a su sobrino. Nuestras conversaciones eran simples y directas. Carlos hablaba sobre la personalidad y los gustos de Daniel, como si estuviera compartiendo historias sobre un amigo querido. Parecía genuinamente preocupado por el bienestar de su sobrino y siempre me agradecía por estar allí para cuidarlo. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Después de todo,
Era natural que un pariente cercano estuviera presente para apoyar a un ser querido en una situación tan delicada. Sin embargo, a medida que pasaban las noches y Daniel permanecía en coma, empecé a notar algo extraño en las visitas de Carlos. Algo no cuadraba, pero no podía identificar qué era. A medida que los días se convertían en semanas y Daniel seguía en coma, las visitas de Carlos se volvían cada vez más frecuentes e intensas. Llegaba al hospital siempre a la misma hora, con una expresión de ansiedad que no pasaba desapercibida. En una noche particularmente oscura, mientras verificaba los signos vitales de Daniel, Carlos se acercó a mí con una mirada preocupada. «Marcos, tienes que prometer que cuidarás bien de él», dijo Carlos, su voz sonando más urgente de lo habitual. Asentí sin comprender completamente la gravedad de sus palabras. «Claro, Carlos, estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que reciba el mejor tratamiento». Carlos fijó sus ojos en mí por un momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en mí. «Sé que puedo confiar en ti, Marcos. Eres nuestra única esperanza». Sus palabras me dejaron perplejo, pero antes de que pudiera hacer cualquier pregunta, Carlos se alejó rápidamente, como si estuviera huyendo de algo que lo atormentaba. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el extraño intercambio de palabras con Carlos, una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. ¿Qué quería decir con única esperanza y por qué me sentía tan incómodo en su presencia? Una noche, cuando estaba en la unidad de cuidados intensivos, me sorprendió un murmullo agitado que provenía de la cama de Daniel. Corrí hasta allí y vi los monitores mostrando señales de actividad inusual. Daniel estaba moviendo los miembros. Los ojos se movían bajo los párpados cerrados. Llamé inmediatamente al equipo médico y pronto todos estaban alrededor de la cama de Daniel, observando con anticipación. Y entonces, como si despertara de un sueño profundo, Daniel abrió los ojos. Fue un momento de alivio y sorpresa. Después de todo, Daniel había estado en coma durante semanas y su recuperación era un verdadero milagro. Pero mientras Daniel comenzaba a ajustarse a la realidad, una cosa se destacaba. Las visitas de Carlos cesaron por completo. Durante todo el tiempo que Daniel estuvo en coma, Carlos aparecía religiosamente todas las noches para visitarlo. Sin embargo, desde el momento en que Daniel despertó, Carlos desapareció completamente. Su ausencia dejó un vacío extraño e inquietante, como si una presencia familiar hubiera sido abruptamente cortada. Mientras el equipo médico continuaba monitoreando a Daniel de cerca, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido con Carlos. Tras la extraña desaparición de Carlos, sentí que necesitaba hablar con Daniel sobre la ausencia de su tío. Mientras hacía mi ronda matutina, me acerqué a la cama de Daniel, donde él estaba sentado mirando por la ventana. «Daniel, ¿recuerdas a tu tío Carlos?», le pregunté vacilante. Daniel se volvió hacia mí, una expresión de melancolía atravesando su rostro. «Claro, Marcos, Carlos era mi tío favorito, mi mentor, siempre estuvo ahí para mí». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras Daniel hablaba sobre Carlos. «¿Sabías que él venía a visitarte todas las noches mientras estabas en coma?», pregunté cauteloso. Los ojos de Daniel se agrandaron de sorpresa. «¿Qué? Eso no puede ser posible, Marcos. Carlos, él murió hace años en un accidente de coche». La revelación de Daniel me dejó sin palabras. ¿Cómo era posible que Carlos estuviera apareciendo en el hospital todas las noches hablando conmigo sobre el bienestar de Daniel si había muerto hace tanto tiempo? Mientras Daniel y yo nos enfrentábamos a la revelación sobre Carlos, una sensación de calma y aceptación comenzó a instalarse en nuestros corazones, a pesar del misterio y la extrañeza de las circunstancias. Como si el encuentro con su tío del más allá lo confortara de alguna manera, dijo Daniel con una sonrisa tierna en los labios. «Siempre fue muy protector, incluso después de partir». Esas palabras resonaron en mi mente y una sensación de paz reemplazó el miedo y la incertidumbre que sentíamos anteriormente. Tal vez Carlos estaba de hecho cuidando de Daniel de alguna manera, incluso después de su muerte.
Conforme pasaban los días y Daniel continuaba recuperándose lentamente, el recuerdo de las visitas de Carlos al hospital se convirtió en un recuerdo reconfortante. Daniel recibió el alta poco tiempo después. Parecía un milagro, pero estaba totalmente recuperado. Creo que las visitas del tío Carlos ayudaron a Daniel a recuperarse. Después de este episodio continué mi vida y mi trabajo normalmente. Esta historia la compartí solo con mis amigos más cercanos, pero no comenté nada con nadie del hospital. Hola gente, soy María, enfermera en un hospital muy conocido aquí en la Ciudad de México, pero no voy a revelar el nombre. Trabajo aquí desde hace muchos años y en ese tiempo he visto de todo. La rutina es agotadora, pero amo lo que hago. El hospital es enorme, siempre está lleno y nos esforzamos al máximo para brindar el mejor cuidado a los pacientes. Mi especialidad es cuidar a los pacientes en la UCI. Es un área desafiante, ¿saben? Tratamos con personas en estado crítico muchas veces luchando por su vida. Ya me he acostumbrado al ambiente tenso, con las máquinas y con las emergencias que surgen de la nada. Pero siempre hay ese momento de alivio cuando logramos estabilizar a un paciente o verlo mejorar. Sin embargo, hace un tiempo, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Fue algo que noté de manera sutil, pero que fue intensificándose. Los pacientes terminales, aquellos que sabemos que están en sus últimos días, comenzaron a fallecer de manera rápida y tranquila. Al principio, nadie lo encontró extraño. Incluso nos sentíamos aliviados, ¿saben? Porque a nadie le gusta ver a alguien sufrir. Pero luego los casos empezaron a aumentar. Una muerte tranquila aquí, otra allá, y de repente parecía que todos los pacientes terminales estaban partiendo de una manera casi demasiado serena. Recuerdo bien una noche específica. Estaba en mi rutina en la UCI, revisando los monitores y chequeando a los pacientes, cuando noté que doña Marisa, una paciente terminal de cáncer, había fallecido. Estaba tranquila, casi sonriente, y eso no sería extraño si no fuera por el hecho de que, esa misma semana, otros 3 pacientes terminales habían partido de la misma manera. Comencé a preguntarme si era solo una coincidencia o si había algo más detrás de estas muertes serenas. Le comenté a Jacqueline, una colega del turno, y ella dijo que también lo había notado. Las dos nos quedamos con la mosca detrás de la oreja, pero en medio del ajetreo del hospital no tuvimos mucho tiempo para pensar en eso. La sensación extraña no me dejaba en paz. Parecía que había un patrón, algo que estaba sucediendo justo bajo nuestras narices, pero que nadie podía ver. Decidí que necesitaba saber qué estaba pasando. Después de todo, cuidar a los pacientes no es solo darles medicinas y cambiarles los vendajes. Tenemos que entender qué les está pasando, especialmente cuando algo parece fuera de lo normal. Decidí que no podía seguir ignorando esto. Comencé a investigar más de cerca, hablando con otros colegas de trabajo y analizando los historiales de los pacientes que habían fallecido de manera misteriosa. Fue entonces cuando encontré un patrón perturbador. Todos los pacientes que habían partido de manera rápida y tranquila habían sido atendidos por un enfermero en particular. Andrés era un chico nuevo en el hospital, siempre callado pero muy eficiente en su trabajo. Al principio pensé que era solo una coincidencia, pero cuanto más investigaba, más convencida estaba de que había algo raro. Hablé con Jacqueline sobre mis descubrimientos y ella también lo encontró sospechoso. Decidimos observar a Andrés más de cerca sin levantar sospechas. Comenzamos a notar que él siempre estaba cerca cuando los pacientes partían y que su presencia parecía traer una calma sobrenatural al ambiente. Decidí confrontar a Andrés sobre mis sospechas, pero él negó vehementemente cualquier implicación en las muertes de los pacientes. Parecía genuinamente sorprendido por las acusaciones, y confieso que por un momento llegué a dudar de mí misma. Pero algo dentro de mí insistía en que él sabía más de lo que decía, y estaba decidida a descubrir la verdad. Mis sospechas sobre Andrés solo aumentaban cada día que pasaba. No podía sacarme de la cabeza la idea de que él estaba de alguna manera involucrado en las muertes misteriosas de los pacientes terminales. Decidí que necesitaba reunir más pruebas antes de hacer cualquier acusación oficial.
Así que comencé a observarlo más de cerca. Una noche, mientras hacía mi ronda por la sala de pacientes críticos, vi a Andrés entrando en la habitación del señor Miguel, un anciano que luchaba contra una enfermedad terminal. Me escondí, observando por la rendija de la puerta mientras él se acercaba al lecho del paciente. Lo que vi a continuación me dejó helada. Andrés comenzó a susurrar algo al oído del señor Miguel, palabras que no pude entender. El anciano pareció relajarse de inmediato, como si estuviera siendo hipnotizado. Me quedé paralizada de horror, incapaz de creer lo que estaba viendo. Después de unos minutos Andrés salió de la habitación como si nada hubiera pasado. Corrí hasta el señor Miguel, pero ya era demasiado tarde. Estaba muerto, con una expresión serena en el rostro. Aquello solo confirmó mis sospechas. Andrés estaba de alguna manera provocando la muerte de los pacientes. Pero, ¿cómo? Decidí que era hora de actuar. Fui directamente a la oficina de administración del hospital y conté todo a la doctora Carmen, la directora. Ella quedó impactada, pero sabía que necesitábamos pruebas concretas para acusar a Andrés. Llamamos a seguridad del hospital y decidimos vigilar de cerca sus movimientos. A la mañana siguiente, mientras revisaba los registros de entrada y salida de la sala de pacientes terminales, encontramos algo perturbador. Andrés había estado presente en todos los casos de muerte rápida y tranquila en los últimos meses. Aquello era la prueba que necesitábamos, pero aún había algo más oscuro detrás de todo esto. Con las evidencias en mano, confrontamos a Andrés. Él negó vehementemente cualquier implicación en las muertes de los pacientes, pero los registros no mentían. Ante las pruebas irrefutables, finalmente se dio y confesó. Según él, no soportaba ver más el sufrimiento de los pacientes terminales. Sentía que estaba haciendo un favor al ayudarlos a partir de manera rápida y tranquila. Pero lo que reveló a continuación fue aún más perturbador. Andrés admitió que estaba realizando un ritual macabro para facilitar el paso de los pacientes al más allá. Creía que, al realizar este ritual, estaba ayudándolos a encontrar paz en el momento de la muerte. Nos contó que aprendió estos métodos con un antiguo mentor, un curandero, que conoció durante un viaje al interior del país. Confesó también que, aunque creía estar ayudando, no tenía control sobre las consecuencias del ritual y que algunas muertes habían sido más traumáticas de lo que esperaba. Noté que todos los pacientes que fallecían rápidamente habían sido atendidos por Andrés, un enfermero nuevo y eficiente. Hablé con Jacqueline y, al igual que yo, encontró esto sospechoso, por lo que decidimos observarlo discretamente. ¿Has sentido alguna vez que no estás solo en una habitación vacía? ¿O has visto sombras moverse en la oscuridad? En el mundo hay innumerables relatos de lo inexplicable, lo sobrenatural, lo paranormal. Y sabemos que tú tienes uno de esos relatos. Es hora de desenterrar esas experiencias y compartirlas con nosotros. Queremos escuchar cada escalofriante detalle, cada encuentro con lo desconocido. Envía tu historia paranormal al correo electrónico de la descripción. No te preocupes, tu identidad se mantendrá en secreto si lo deseas. Tu relato podría ser el próximo en ser destacado en nuestro canal. Cada historia es única, cada experiencia es fascinante. Desata el misterio y comparte tu historia paranormal con nosotros hoy mismo. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo más grande. Suscríbete, comparte y mantente atento a nuevas historias paranormales cada semana. Te esperamos del otro lado.